Hola, bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Roxana Lao, contadora pública autorizada. Ella es de la fundadora de Mind CPA Inc. Ella hoy nos va a hablar sobre el CAIR, un tema muy importante. Roxana forma parte del Colegio de Contadores. Muchas gracias, Roxana, por participar y por abordar tus conocimientos en este tema tan interesante e importante. Claro, sí. Bueno, muchas gracias, Ari, y al colegio por esta oportunidad. En efecto, hoy vamos a estar abordando un tema bastante, a mi criterio, que todavía genera bastantes dudas, consultas en el mercado, ¿verdad? Que es el cálculo alterno de impuestos sobre la renta, mejor conocido como el CAIR. Y digamos, este podcast, la intención que tenemos es, digamos, dirigirlo a los empresarios, colegas, abogados que buscan comprender cómo funciona este método y evaluar, bueno, si solicito o no la aplicación, me conviene, representa un ahorro para la empresa, para el asesor. Entonces, es importante que también la forma correcta de gestionarlo nos permita una probabilidad de éxito en el momento de la solicitud. Y importante es porque pareciera que estamos lejos del periodo fiscal, pero realmente ya nos queda 5 meses, ¿no? Sí, cómo pasa el tiempo, ya está prácticamente Sí, acabándose julio. Entonces, Roxana, para los que no saben o los que no están claros con eso, el concepto, ¿qué es el CAIR? sí, bien. El CAIR es un cálculo alterno al impuesto sobre la renta. Importante aclarar que no es otro impuesto. Muchos clientes contribuyentes se confunden y piensan que es un impuesto adicional que se genera en el formulario de la declaración. Este método fue introducido por la Ley 6 del 2005, en el cual establece que ciertas empresas, ciertos contribuyentes tienen una renta variable presuntiva mínima del 4,67% sobre el total de los ingresos brutos. Y es muy diferente, digamos, al otro método que conocemos, que es el método tradicional de impuesto sobre la renta, que es el que yo tomo mi total de ingresos gravables menos costos y gastos deducibles por la tarifa del 25%. Sí, es en el caso de empresa. Entonces, ¿cómo yo sé si me aplica o no el CAIR? ¿Cómo, digamos, yo como contribuyente puedo saber eso? Sí, eso es muy importante como primer punto de identificar. Una vez que entienda el concepto, ¿cómo saber si me aplica? El CAIR aplica para todos los contribuyentes personas jurídicas cuyos ingresos superan a 1.500.000 de ingresos brutos gravables. La fórmula que se calcula es sencilla, mi total de ingresos por el porcentaje que hablamos de la renta presuntiva, que es el 4,67%, por el impuesto, por la tarifa general actual, que es 25%. Por ejemplo, si tenemos un total de ingresos gravables de 2 millones, a esos 2 millones yo le voy a aplicar la renta presuntiva, que es 4,67%, nos da aproximadamente 93.000, y a esos 93.000 es que yo le voy a aplicar el impuesto sobre la renta bajo método CAI. Entonces, una vez que se haya, digamos, realizado el cálculo, hay que comparar, ¿no? Si el método CAIR supera o no mi método tradicional. Porque recordemos que en la declaración se va a reflejar ambos cálculos, ¿no? Tanto el método tradicional como el CAI, y el que aplica inicialmente es el cálculo que resulte ser mayor. Ok, entonces quiere decir que a pesar de que yo pueda aplicar, todavía tengo que pasar otros pasos, o sea, siguen otros pasos para que realmente me aprueben ese impuesto que se me generó, ¿verdad? Entonces parte de esos pasos, ¿qué serían? O sea, ¿qué debo presentar en esa solicitud? Sí, claro. Eh, una vez que se determine si el impuesto que me arroja por CAIR es mayor,
yo pudiera evitar pagar ese impuesto. ¿Cómo? Bueno, teniendo en cuenta que se puede aplicar una solicitud de no aplicación de CAIR, con siempre y cuando el contribuyente cumpla con una de estas condiciones, que es haber incurrido en pérdida fiscal en el periodo corriente y tener una tasa y o tener una tasa efectiva que resulta ser mayor que la tarifa vigente actual, que es el 25%. Ahora, ¿cómo se calcula la tasa efectiva? Bueno, la tasa efectiva es considerar el impuesto bajo el método CAIR, impuesto sobre la renta bajo el método CAIR, entre mi renta gravable. Por ejemplo, si yo tuviera, digamos, un total de impuesto bajo método CAIR de 250.000 y tengo una renta gravable de 500.000, tomo 250.000 entre 500.000, me va a dar 50%, ¿verdad? Si me da 50% la tasa efectiva, eso quiere decir que cumplo con una de las condiciones, porque la tasa es mayor que el 25%. Aquí lo importante rescatar es que un error común siempre es que al momento de calcular la tasa efectiva, cuando es CAI por tasa efectiva, los contribuyentes tienden a confundirse y utilizan la renta gravable en vez de dividirlo entre la renta gravable. Esto es sumamente importante porque ese cálculo no debe incluir beneficios como el arrastre de pérdida. Y nos ha pasado que cuando vamos a revisar los papeles, los cálculos de clientes que nos dicen, sí, yo aplico, por favor, ayúdame. Y cuando vamos a revisar lo primordial, si cumple o no con las condiciones, es que estaban calculando mal esa tasa que pudiera inclusive revertir el resultado. Exacto, entonces es bien importante, uno, asesorarse, si no está seguro de cómo hacerlo, ir a los expertos y también tener claros los conceptos, porque si no sabes lo que es una renta neta gravable versus lo que es una renta, ¿verdad? O sea, tienes que tener claridad en los conceptos para poder distinguir si estás haciendo bien, digamos, la matemática. ¿Sí? Totalmente, sí. Entonces, ¿cómo yo presento esa solicitud? Vamos a decir que ya yo cumplí con todo, hicimos estos filtros y yo pienso que estoy lista. ¿Cómo yo hago esa solicitud? Sí, bueno, importante es mencionar que el plazo para presentar la solicitud es 5 días hábiles. Dentro de los 5 días hábiles, posterior a la presentación de la declaración de renta, jurada de renta. Importante punto clave es que para poder aplicar la solicitud, yo debo poner un paso muy importante en el formulario de la declaración, el famoso ganchito, ¿no? El ganchito de solicitud de no aplicación de CAE para que entonces pueda presentar una solicitud en la cual se aportan otros documentos. ¿Cómo se presenta? Bueno, anteriormente la solicitud de no aplicación de CAE solamente se presentaba físicamente en la DGI en la Avenida Barboa. Bueno, ya luego con la pandemia, entonces se habilitó la opción también de presentar en línea. Ambos métodos son válidos. La opción de en línea se tendría que tener el RUT, el NIT, acceder al ITAX 2.0 con la opción de solicitud de nueva aplicación de CAI. Ahí se coloca el número de la declaración presentada y ahí se va a desplegar entonces todos los nombres de las pruebas que son obligatorias para presentar, ¿no? Entonces, no solamente es ponerle ganchito a la declaración de, Sí, ¿verdad? De renta, no solamente es eso, porque mucha gente pone el ganchito y dice, bueno, ya eso está caminando, sino que también hay que aportar, ¿verdad? Los documentos que te solicitan. En este caso tienes estas dos opciones debido a la pandemia, tanto la física sí. como la virtual. Ahora, una pregunta. ¿Nos puedes dar ejemplos de cuáles son esos documentos que nos pide la DGI para acompañar esta solicitud? Sí, claro. Ahí lo importante es que hay requisitos que sí son obligatorios, que principalmente son copia de la declaración de renta presentada con los anexos, estado financiero, importante no auditado con sus notas, la conciliación de los ingresos entre la declaración de renta y los formularios ITBMS, en caso que es contribuyente ITBMS, sino también explicar
el reporte de las donaciones realizadas, detalles de los activos fijos, en el cual se detalle, digamos, descripción, fecha de adquisición, método de depreciación aplicado, valor inicial, gasto del periodo y valor neto. También está los incentivos aplicados, si lo hubiera, el detalle de transacciones con partes relacionadas, las pruebas de remesa al exterior y la conciliación de utilidad financiera y fiscal con las partidas, digamos, no grabables, no deducibles, que llega a este cálculo. Importante, uno de los, digamos, de las pruebas que considero que son más relevantes es el memorial explicativo, donde se fundamenta por qué yo estoy haciendo esta solicitud, que yo cumplo y tengo un fundamento técnico para aplicarlo, y las variaciones más significativas de un periodo a otro, porque tendría, por ejemplo, si incurría en pérdida, tendría que explicar muy al detalle por qué o qué ha sucedido en este periodo fiscal que me ha arrojado esta pérdida. Y si hay, digamos, situaciones o gastos, contratos relevantes que no hubo en periodos anteriores, entonces también vale la pena explicar. Entonces, si yo no presento uno de estos documentos, tengo la posibilidad de que me rechacen la solicitud, ¿verdad? Sí, claro, digamos, de hecho, la DGI incluso ha incluido otras pruebas, digamos, que no son, digamos, obligatorias, pero por ejemplo, detalle de los gastos no deducibles, el detalle, digamos, para las constructoras, el avance, digamos, de obra, la reserva de cuentas malas, el análisis, pues, del máximo costo y gasto deducible, si tuvieran otra fuente de ingreso. Entonces, Roxana, una vez que yo presento la solicitud, ¿cuánto tiempo tiene la DGI para responder? sí, digamos, es importante comprender que la solicitud de no aplicación de CAIR no es automática. Se realiza a través de una solicitud y la DGI, una vez que yo realice la solicitud dentro de los 5 días hábiles posterior a la presentación de la declaración de renta, la DGI tiene un periodo hasta de 6 meses para emitir una resolución, ya sea rechazando o aprobando esta solicitud. Si la rechaza, ¿puedo apelar? Sí, digamos, la emisión de la resolución por parte de la DGI sería primera instancia. Ya luego el contribuyente tendría que revisar las razones de rechazo con su asesor, si hay, digamos, argumentos válidos y técnicos que puedan, digamos, solicitar una reconsideración ante la DGI, y el término para reconsiderar en segunda instancia, digámoslo así, son 15 días hábiles. O sea, tengo 15 días hábiles después que me entregan la resolución diciendo que está rechazado para apelar. Sí, en este caso sería reconsiderar ante la DGI, y si, digamos, ahí sí no hay un término en específico, pero sí la conclusión de la DGI sería rechazar nuevamente los argumentos, entonces sería apelar, pero sería ante ya al TAT. Ok, ¿y cuáles son los errores más comunes que te has encontrado en estas solicitudes de CAE? Sí, la verdad es que, digamos, esos errores también van acompañados de experiencias de rechazos que hemos visto por parte de la Dirección General de Ingresos. Las más comunes está, aunque parezca increíble, no haber marcado el ganchito de la solicitud de no aplicación en la declaración de renta, ya que al no marcarlo, pues ya no tendrías, digamos, forma de solicitar esta aplicación. No hacer las conciliaciones debidas. Una de las pruebas, digamos, más comunes es la conciliación de mi total de ingresos según declaración de renta versus lo que reporté en ITMS, las 12 declaraciones. Importante es que no es que tenga, bueno, si está cuadrado y no hay diferencia, creo que ese es belleza, lo que todos contadores quisiéramos, ¿verdad? Pero si no, lo importante es conciliar. ¿Qué significa conciliar? Detallar todas las partidas que generan la diferencia de una forma clara,
y entendible, haciendo saber que, mira, aun cuando tengo estas diferencias que te concilié, no cambia la posición de la solicitud del CAIR. No contar con un auxiliar de activo fijo robusto, con información, digamos, data histórica o, digamos, muy alto nivel, ¿no? Entonces, todos estos digamos, detalles que pudieran ser muy genéricos para la DGI, pudiera ser también un motivo, digamos, de rechazo, que el total de los activos fijos no concilia con lo que está en la nota de estado financiero, el gasto de depreciación. También muchas veces cuando estamos preparando, lo ideal, digamos, es preparar la declaración de renta a la par con la solicitud de no aplicación las pruebas, porque aquí también pudiéramos definir el cálculo. Nos ha pasado también que hay pagos a proveedores extranjeros que la compañía no le retuvo la retención del 12.5 y resulta que son gastos no deducibles. Entonces, también es una situación que la DGI ya pudiera revisar a través de los informes de compra, porque hay que reportar los datos del proveedor. En el anexo 72 pudieran tomar todos los proveedores que se reportaron como extranjeros y verificar, de estos proveedores no hubo formulario de retención de remesa, también son gastos que pudieran ir sumando para decir, bueno, te lo considero como no deducible y esto pudiera revertir la La posición solicitud. del cálculo. Sí, correcto. Entonces, esos son parte de los criterios que toma la DGI para decidir si aprueba o no. Sí, yo diría que lo que la DGI considera va a ser coherencia, coherencia entre lo que presenta en la declaración de renta, estado financiero e informes como informe de compra, de venta, el de ITBMS, las conciliaciones de las notas, por ejemplo, de partes relacionadas que coinciden también con el formulario informativo de precio de transferencia. Y también, por eso decía que la forma en que enfoque o justifique por qué lo está solicitando es sumamente importante, dejarlo claro en el memorial y también ellos pudieran utilizar información de periodos anteriores perdón, verificar el comportamiento de la situación financiera de la compañía, ¿no? Exactamente. Entonces, tú como contadora, ¿qué recomendaciones les das a estos contribuyentes que quieran solicitar esta aplicación del no caer? Sí, aquí las recomendaciones pues sería siempre hacer un precierre fiscal, analizar la situación financiera, digamos, por ejemplo, al cierre octubre, septiembre, porque salvo que sean situaciones muy puntuales, tal vez el cálculo no va a variar y esto permite entonces que se puedan planificar, definir si conviene o no hacer la solicitud de aplicación y si tengo la información que necesitan. Y si no, si hay una forma en que pueda prepararla con tiempo para subsanar, digamos, estos inconvenientes o identificar también los posibles rechazos que pudieran haber o las debilidades. Y si se realiza en tiempo y no esperar hasta marzo, entonces esto se puede subsanar, ¿no? Claro, entonces la idea es que si ya vamos viendo que somos aptos o que cumplimos con el tema para solicitar la aplicación del no CAIR, ya irme como preparando desde octubre, septiembre, puede ser, para no estar, como dices tú, en corredera porque al final lo que dices, ¿no? La coherencia y a veces la corredera nos trae incoherencias simplemente como para Sí, rellenar, para cumplir con los requisitos que me pide el sistema, voy subiendo y no revisamos con detalle porque no hacemos con tiempo, digamos, las sí. comparaciones o el análisis. Sí, exacto. Y muchas veces también apoyarnos con un, digamos, profesional experto, ¿no? También nos ha pasado que nos reunimos con contribuyentes, clientes que nunca sabían que existía la probabilidad de solicitar la no aplicación.
y esto realmente es, como dije, una ley que salió en el 2005, es decir, ya 20 años. Entonces sí es importante que el proceso se realice de la mano de un experto y que puedan identificar todos los pros y los cons y las probabilidades, digamos, de rechazo por temas muy puntuales. Es decir, cada empresa debería, como decíamos, hacer un corte y estudiar si aplica o no, entonces irlo trabajando, ¿no? Claro, la idea es poder aprovechar lo que tenemos disponible, ¿verdad? Las oportunidades que leyes nos dan, no solamente es pagar y pagar y pagar, también hay Exacto. ciertos beneficios, pero tenemos que conocerlos, entenderlos, también saber los requisitos, el asesor muy importante, siempre tu contador idóneo, ¿verdad? Eso es importantísimo durante todo este proceso y realmente es una información valiosísima la que nos está dando Roxana. Y bueno, quisiera que nos dieras un mensaje final con respecto a todo este tema tan interesante e importante. Sí, realmente la solicitud de nueva aplicación es un tema, creo que bastante extenso. A simple vista, escuchando, puede sonar muchos, que sean muchos requerimientos, pero digamos, es un mecanismo, un proceso que es legal, totalmente válido para las empresas, inclusive representa un ahorro si se obtiene la aprobación de la solicitud de nueva aplicación. Entonces, realmente es una ventaja que se pudiera aprovechar porque pudiera aliviar la carga tributaria si una empresa está en pérdida y tener que pagar un impuesto sobre una renta que inclusive es presunta. Entonces, puede impactar también el flujo, el hacerlo con tiempo, digamos, con acompañamiento de un profesional, fundamento técnico y contable, garantiza la probabilidad de la aceptación por parte de la DGI, ¿no? Ay, Sí. muchas gracias, Roxana. Interesantísimo este tema da para mucho más. Sí, Esperamos tenerte nuevamente pronto por aquí. La verdad es un tema que es realmente fascinante y es como tú dices, es increíble. Ha pasado 20 años y sí. muchas empresas no han aprovechado esto. De repente no tienen idea que pueden aplicar, de que existe. Entonces sí es importante asesorarse, siempre estar pendientes y la idea del podcast que está haciendo el colegio es que tanto los contadores se mantengan actualizados, conozcan sobre estos temas, pero también para los contribuyentes también que nos escuchan puedan saber que tienen estas posibilidades. Muchas gracias, Roxana, por tu valioso aporte y bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Gracias, hasta luego.